que de mí lo he alejado. ¿Por qué? Yo lo amo demasiado. Si sientes que mi fuego apagó, que mi orgullo de ti me separó, llévame al primer amor, donde estábamos tú y yo. Me desgarra saber que contristaba la amaba. Me desgarra saber que de mí lo he alejado. Muy bien, vamos a compartir la palabra. Miriam nos estaba diciendo que no ha cambiado el horario, que siguen con 7 horas todavía. Así que a las 10 p.m. es hora de Madrid, es el servicio allí con Impacto Familiar Madrid, 3 p.m. hora de Perú. Muy bien. En el capítulo 16, verso 24 en adelante, dice: Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Amén a la palabra del Señor. Estábamos hablando ayer, que vamos a hablar en esta semana, acerca de la renuncia, acerca de lo que hay que renunciar, lo que hay que dejar por causa de Jesús, ¿no? Y una de las cosas que decíamos es que hoy en día muchas personas quieren vivir bajo la bendición de Dios, quieren tener toda la bendición de Dios, pero no quieren renunciar a nada. O sea, quieren tener la bendición de Dios y vivir sin Dios, ¿no? Eso es lo que comúnmente hoy estamos viendo en nuestra sociedad. Gente que de pronto te dice: mira, ora por esta situación, y te tira a ti la carga, pero ellos no oran. O nos pasa comúnmente con como es la intercesión, que te piden oración, pero después, pase lo que pase, si se sana o no se sana, nunca te avisan nada. Y nosotros hacemos un seguimiento de cada petición, ¿no? ¿Y cuántas veces las personas hacen eso? Te echan la carga a ti, pero ellos no oran, ¿no? Ora por mí, porque tú estás más cerca de Dios, ¿no? Tú tienes una línea más directa. A ti Dios te hace caso. Por eso ora por mí. No es solo el hecho de dar que alguien me apoye en oración o me ayude, sino también tiene que ver con el hecho de que yo también oro por esa situación, ¿no? Y ese es el tema, ¿no? Cuando no queremos renunciar a la vida que estamos llevando. ¿Por qué? Porque la vida que estamos llevando nos gusta, ¿no? Jesús le está hablando a sus seguidores acerca del costo del discipulado, ¿no? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Fíjese que en el capítulo 14 del Evangelio según San Lucas, Jesús está hablando acerca de la parábola de las bodas. Parábola de la gran cena. Dice: oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya está todo preparado. Y todos
a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlo, te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Amén a la palabra del Señor, ¿no? Jesús está hablando allí de la parábola de la gran cena, donde la gente se empezó a excusar. Aquellos que habían sido invitados se empezaron a excusar. Y Jesús nos invita a todos a ser sus discípulos. Pero la decisión es nuestra. La decisión de ser discípulo o no es nuestra. Nosotros vemos que cuando Jesús comienza el ministerio, lo ve a Mateo, lo llama y le dice: sígueme. A Pedro y a cada uno de los discípulos que él tuvo, él los invitó a que le siguieran. Pero la decisión de ser sus discípulos la tuvieron que tomar ellos. La decisión de renunciar a todo. Vemos cuando Pedro y Andrés están allí en la barca y viene el Señor después de la pesca milagrosa y vienen con esa gran pesca, y cuando llegan a la costa el Señor le dice que le sigan y ellos, dejándolo todo, le siguieron. Entonces, el discipulado, siempre hay una invitación de Jesús, pero es nuestra decisión renunciar a todo y dejarlo todo por causa de Jesús y seguirle. Hay mucha gente que hoy quiere vivir de una manera bendecida, de una manera próspera, pero no quieren renunciar a todo, a nada, perdón. Y hay otros que no han entendido lo que significa el Evangelio, no han entendido lo que verdaderamente es el Evangelio. Hoy la gente no quiere sufrir por causa del Evangelio, hoy la gente no quiere sufrir por causa del llamado. Hay muchas personas que no quieren salir a hacer la obra de Dios porque no quieren sufrir, no quieren padecer, no quieren tener necesidad. No, yo estoy bien, en el trabajo que yo estoy bien, y por lo tanto, ¿qué necesidad tengo de irme a provincia y en provincia abrir una obra y empezar a ser discípulos de Jesús? No, yo estoy bien acá como estoy, me congrego cada domingo, soy fiel en mis diezmos, en mi ofrenda, en mis primicias, todo está bien, así que ¿para qué más? La invitación de Jesús fue dada, pero la decisión es personal. Él los invitó a la boda, pero cada uno se excusó, al banquete, a la cena, ¿no? Pero cada uno se excusó, y porque no estaban dispuestos a dejar nada por el Rey, no estaban dispuestos a dejar nada por aquel que dio su vida en la cruz del Calvario. Querían todo sin dejar nada. Cuántas veces he visto y lamentablemente con tristeza en el corazón digo esto, he visto tanta gente que fueron llamados por Jesús. Yo ayer comenzaba la palabra hablando de un joven que Dios, que cuando se convierte a Cristo, se convierte a Cristo y Dios le da un llamado fuerte para ser un evangelista. Tenía todo para ser un hombre de Dios tremendo y tenía todo para tener éxito, pero nunca se decidió y aún murió sin haber cumplido el plan o el propósito que Dios tenía para su vida. Por eso es que siempre decimos que en los cementerios está lleno de gente que no cumplió el propósito, está lleno de un potencial. El lugar donde más potencial hay es en el cementerio. Gente que fueron llamados a hacer cosas grandes y que nunca se atrevieron a dejarlo todo por causa de Dios y hacerlo, ¿no? Cuántas mueren
mueren sin poder decir he peleado la buena batalla, he alcanzado la fe, ¿no? El apóstol Pablo, cuando está pronunciando estas palabras, estaba llegando al final de su carrera, pero él estaba llegando al final de su carrera gozoso, que aunque sabía que iba a morir, que iba a sufrir y a padecer para llegar a la misma presencia del Señor, él estaba gozoso porque había hecho todo lo que Dios le había pedido. Recuerde que cuando Pablo antes de morir ya había alcanzado casi todos los países conocidos en aquel entonces, ¿no? Había llegado hasta España. Y cuando uno comienza a ver todas estas cosas, uno entiende de que el ministerio no es lo que muchas veces pintan por ahí, ¿no? Porque la mayoría pintan que ser un ministro de Dios es tener mucho dinero, es tener un jet privado, es tener gente sirviente alrededor de uno, es tener hasta como es sastre alrededor de uno para que le haga la ropa y todo eso. Eso no es el ministerio. El ministerio tiene que ver con sufrimiento, el ministerio tiene que ver con padecimiento, el ministerio tiene que ver con que muchas veces tú ves la mano poderosa de Dios, que no te falta nada, pero muchas veces no tiene todo lo que desearías tener. Pero muchos no se atreven a vivir de esa manera, a vivir por fe. El ministerio es vivir por fe, es saber que mi vida está puesta en las manos del Señor. Él es mi proveedor, Él es mi ayudador, Él es mi pronto auxilio, Él es la esperanza del cielo. Es saber que aún en medio de toda situación, Dios está al control, Dios tiene todas las cosas. En este mismo capítulo de San Lucas, Jesús dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y mujeres, hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Porque el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Fíjese usted que Jesús está hablando del costo que tiene ser un discípulo de Jesús. Y cuando habla de aborrecer, está hablando del hecho de que si pongo en primer lugar a mi esposa, a mis hijos, a mis bienes, a mi padre, a mi madre, si yo pongo en primer lugar a ellos y dejo a Jesús en segundo lugar, no puedo ser discípulo de Jesús. Mire, cuando Jesús habla del que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo, continuamente en Roma, continuamente en Jerusalén, era ¿cómo es que se llama esto cuando sacan por ahí la procesión? La procesión, y no era que sacaban un santo, sino era la procesión de aquellos que cargaban su cruz para ser crucificados. Porque el Imperio Romano, cuando crucificaba a una persona, lo que el Imperio Romano estaba haciendo era demostrarle que cualquiera que se levantara contra el Imperio Romano iba a sufrir esas consecuencias. Los azotaban de una manera salvaje, los desnudaban, ¿no? Porque gracias a la religión oficial nosotros vemos a un Cristo con un taparrabo, pero en realidad Cristo, al igual que cualquiera de aquellos que habían sido condenados a muerte por el Imperio Romano, iban desnudos por la calle cargando su cruz. O sea, iban desnudos mostrando su vergüenza y cargando su cruz, además de hacerse maldito, porque la ley dice que todo aquel que muere colgado en un madero es maldito. Nos enseñaron en todo este tiempo tanto humanismo, que tú puedes alcanzarlo, que tú puedes lograrlo, que tú tienes el poder, que tú eres esto, lo otro, y no nos enseñaron lo que verdaderamente es ser un discípulo de Jesús. Por eso es que nadie quiere sufrir, por eso es que nadie quiere servir a Dios, por eso es que nadie se quiere negar a sí mismo, porque no han entendido. Aún tengo que decirle esto. Pedro le dice a Jesús, Señor, ¿y qué vamos a recibir nosotros por haberlo dejado todo? Ustedes, dice, se van a sentar conmigo
en el trono a juzgar a las tribus. Pero todo aquel que haya dejado todo esto por causa de mí, recibirá en el reino 100 veces más de lo que tuvo aquí, o lo que dejó aquí. Pero no queremos dejar nada, no queremos abandonar nada. No tenemos esa capacidad de decir, bueno, quiero seguir a Jesús y empiezo a renunciar y a dejar todo aquello. Quizás el ejemplo que le voy a dar no es el mejor, pero yo fui un Jonás, porque trabajando en la empresa que trabajaba, yo tenía un llamado de Dios, pero yo no quería dejar de trabajar, porque yo tenía allí el sueldo seguro, el dinero seguro. Hasta que la empresa quebró, y yo digo siempre que esa empresa quebró, porque yo fui el Jonás que no renuncié al trabajo, no lo dejé todo por causa de Jesús. Y aún después de esa empresa, trabajé en otra empresa, y en la otra empresa tuve que tomar la decisión de dejar de trabajar para dedicarme tiempo completo a la obra. Y tuve que renunciar a la seguridad que me daba el trabajo. Tuve que renunciar a esa seguridad que me daba cada día o cada mes el saber que tenía un sueldo que cobrar. Y luego venir a Perú y vivir por fe. Vivir por fe significa vivir confiado de que Él va a ser tu proveedor. Él es el que te va a alimentar a vos y a tu familia, te va a vestir a vos y a tu familia. Y después aprender a sufrir por causa de Cristo. Porque muchos de los mensajes que uno predica, muchos de esos mensajes hay personas que no les gusta, que quieren escuchar otro tipo de mensaje, y cuando son confrontados, lo primero que hacen es hablar en contra de uno y levantar calumnias, levantar injurias. Pero aún así, uno sigue adelante, porque el que nos llamó es aquel que guarda nuestra alma cada día. Que tenemos la seguridad plena de saber que Él es lo que dice el salmista. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tus pies un resbaladero, ni se dormirá el que guarda tu alma. He aquí no se adormecerá el que guarda Israel. El sol no te fatigará de día, la luna de noche. Uno empieza a entender que Él es nuestro todo. Y cuando Él es nuestro todo, nuestra lealtad por sobre todas las cosas tiene que ser a Él. Somos leales al Rey de Reyes y Señor de Señores. Somos leales a aquel Cristo que murió en la cruz del Calvario, que limpió mi vida de todo pecado, que me dio libertad. Y como si esto fuera poco, me llamó a ser su siervo. ¿Cómo no ser leal? Por eso dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, si alguno viene a mí y me pone en segundo lugar, no sirve. Él tiene que tener el primer lugar y el centro de nuestro corazón. Pero queremos servir a Dios. Ay, no, yo quiero ir a abrir una obra allá en Cancún, ¿no? Y bueno, y quiero, ¿no? Porque algunos se creen que hacer misiones significa irse con el mejor sueldo, que llegás al lugar donde vas y te está esperando una mansión y te tienen una camionetaza del año. Y algunos piensan que eso es hacer misiones. ¿Por qué? Porque hemos visto que a través de los años que los misioneros que más han evangelizado en el mundo, uno de los misioneros o uno de los países que más ha evangelizado en el mundo es Estados Unidos, y llegan a un lugar y ya vienen con un presupuesto conforme a la nación próspera que ha sido Estados Unidos. Llegan con un presupuesto que el misionero llega y tiene su casa, compra su carro y se ubica en el lugar donde estratégicamente y todo eso, ¿no?
Pero el verdadero discípulo o el verdadero discipulado que hicieron aquellos hombres que caminaron con Jesús. Jesús dijo, las zorras tienen su guarida, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y a veces queremos vivir un evangelio, ¿no? Por eso es que ha tenido tanto éxito la prosperidad, el evangelio de la prosperidad. ¿Por qué? Porque todos quieren ser prósperos, pero ninguno quiere pagar precio. Ay, 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 yo sé que estoy hablándole a algunas personas en específico y yo sé que este mensaje te está confrontando un montón y que en este momento no quieres ni siquiera seguir escuchando, porque lo que se está hablando aquí es lo que Dios está hablando a tu corazón y le estás diciendo, basta ya, Señor. Pero este es el tiempo de renuncia, es el tiempo de decisión. Yo hablaba con un joven y le decía a este joven, te tenés que decidir, te tenés que determinar. Estás en el lugar que no tenés que estar, haciendo lo que no debes hacer. Ni no es que a esta persona que le estaba hablando estaba en un lugar de pecado o cometiendo pecado. No, está en un lugar haciendo un trabajo que quizás le apasiona, pero no es lo que Dios le mandó a hacer. Y está viviendo una vida espiritual de una manera que no es la manera que Dios quiere que él viva, porque Dios quiere que él viva bajo su presencia, bajo su voluntad y se deje guiar y encaminar en todo lo que Dios quiere hacer con su vida. Pero lamentablemente muchos quieren vivir de ese evangelio, ¿no? Ay, el evangelio que vive, el evangelio de la prosperidad, ¿no? Donde te están mostrando toda la riqueza que tienen, todo lo que pueden hacer, ¿no? ¿De qué sirve ganar el mundo y perder el alma? Es lamentablemente la tristeza de nuestros días, de un evangelio o un discipulado que no es el discipulado de Jesús. Jesús te está invitando en este día como nos invita cada día a ser sus siervos. Pero la decisión la tenemos cada uno de nosotros. Hay personas en este momento que están escuchando este devocional y saben que tienen que tomar una decisión y decir, basta ya, Señor. Es hora de que haga lo que tú me mandaste hacer. Es hora, Señor, de que me determine. Y el miedo mayor que tienen la mayoría es de salir a ciegas. Pero déjame decirte que la fe es salir a ciegas. ¿Por qué? Porque aunque no lo veo, yo confío plenamente y tengo una seguridad absoluta de que lo voy, aunque no lo veo, ya lo tengo. En el gran avivamiento que se habla a principio del siglo pasado, el gran avivamiento que se habla del avivamiento de Azusa, era algo increíble. Porque en este avivamiento no solo nacieron denominaciones, sino que en este avivamiento de Azusa salieron misioneros al mundo. Hombres que se convertían hoy y que llegaban allí al lugar a adorar, el Señor los llamaba y al día siguiente se iban de misioneros al África o a donde Dios los llamara. Y usted dice, pero ¿qué preparación tenían? Es que cuando Dios llama, Dios capacita, Dios prepara. Hoy en día estamos llenos de gente preparada alrededor del mundo. Gente que dice saber más que cualquier otro, pero ni siquiera están pastoreando, ni siquiera están enseñando. No, simplemente se conforman con estar en algunos eventos grandes como para que reconozcan y sean reconocidos. Déjeme decirle que aquellos que buscan el reconocimiento humano, cuando lleguen al cielo, no van a tener reconocimiento. Si llegan.
Y aquellos que no buscaron el reconocimiento, aquel pastor que predicó toda su vida en medio de la selva, en medio de la sierra, en los lugares más inhóspitos, en los lugares que había que ir caminando, en los lugares que había que llegar en burro, en esos lugares olvidados. Esos hombres que hicieron una tarea evangelizadora, que murieron a sí mismos, que podían estar quizás pastoreando en una ciudad y en un estado mejor, ellos murieron a sí mismos para que otros pudieran alcanzar salvación. Cuando esos hombres comiencen a caminar por esas calles de oro y mar de cristal, yo me imagino que ahí los ángeles van a estar rindiéndole honor, ¿no? Aplauso a esos hombres que murieron a sí mismos. Aunque somos siervos inútiles, no hacemos más de lo que deberíamos, pero esos hombres son dignos de honra y respeto porque tomaron una decisión de morir a sí mismos para ir a esos lugares inhóspitos, para ir a esos lugares donde nadie quería ir. Hoy, si voy a las misiones y si no tienen la crema que uso para mi rostro, si no tienen la crema que uso para... No, yo ahí no voy. Ay, si no hay allí un spa, no es para mí esos lugares. No, yo quiero ir a lugares donde haya sol, playa, mar, esos lugares, ¿no? Por eso es que muchos quieren ir de misioneros a Cancún, ¿no? De misioneros a lugares... no me sale la palabra ahora, de turismo, ¿no? A esos lugares espectaculares, ahí quieren ir de misioneros. Déjame decirte que cuando tú te pones en las manos de Dios y vas al lugar donde Dios te llamó, en ese lugar vas a brillar. Y no te estoy hablando de brillar simplemente por el hecho de que brillas porque, bueno, tienes una iglesia multitudinaria, tienes tu propio jet, tienes todo lo que tú quieres, el mejor carro y todo. No, brillas porque a pesar de no tener nada, sirves a Cristo, porque tú sabes que este mundo es pasajero, junto con sus cosas, pero que hay una eternidad que tú estás trabajando para llevar a muchos y para que muchos alcancen esa salvación y esa vida eterna, a costo de quizás no tener la mejor vida, a costo quizás de haberte negado a alcanzar. Algunos se negaron a poder desarrollar la profesión que habían estudiado, pero guardaron esa profesión, guardaron allí todo para hacer la obra de Dios. Otros son, el discípulo de Jesús siempre va a ser vituperado, ¿no? Si lo hicieron con Jesús, ¿cuánto más con nosotros? Pero dice su palabra, bienaventurados cuando por causa de mí os vituperen y os persigan, hablando toda clase de mal, mintiendo. Y qué maravilloso es ser vituperado por Jesús, porque sabemos que todo eso, lo que genera en el hombre de Dios, no es otra cosa. Cuando hablo de hombre, hablo tanto de varón como de mujer, no hablo de humanidad. No es otra cosa más que, a pesar del dolor y la frustración, no es otra cosa más que elevar tu vida y traer mayor madurez sobre tu corazón. Mientras que no estés dispuesto a renunciar a nada por causa de Jesús, no vas a poder obtener nada. Y quizás aquí vas a tener todo, pero cuando llegues a gloria, en gloria, simplemente vas a estar allí y no vas a tener nada. Aunque estoy en desacuerdo con algunos, totalmente, y algunos van a estar en desacuerdo conmigo, yo no creo que lleguemos al cielo y el que se negó toda su vida no reciba mayor herencia que el que no hizo nada. Yo creo firmemente, ¿no?, que cada uno va a recibir conforme a lo que hizo en esta tierra. Conforme a la obra, porque vamos al juicio de recompensa, y el juicio de recompensa, nuestras obras van a ser probadas, a ver si fueron oro, plata, piedras preciosas, heno, madera o hojarasca. Cuando pasen por el fuego vamos a recibir la recompensa. Capaz que recibamos ceniza o recibamos
mayor cosa, ¿no? Como en la parábola de los talentos. El que multiplicó los 5 se le dio más. Y al que lo enterró se le echó fuera. No tiene ni parte ni arte con el reino de los cielos. Ahí donde estás, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús el Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por poder compartir tu palabra. Gracias por cada hermano, cada hermana, cada amigo, cada amiga que se conecta a nuestros devocionales. Por aquellos que lo ven luego en diferido. Padre, gracias. Yo te ruego que hoy tu palabra penetre en lo más profundo de su corazón y lo lleve a tomar una decisión firme de seguirte, de honrarte, de servirte con todo su ser, poniéndote en primer lugar a ti y poniendo la lealtad suya hacia ti antes que hacia otras cosas. Amado Dios, que este sea un día de decisión firme, que este sea un día donde tú estés llamando a hombres y mujeres a hacer, oh Dios, tu voluntad, a hacer tu obra, a caminar conforme a tu voluntad en tu reino y, Dios bendito, alcanzando a naciones con el Evangelio para salvación y vida eterna. Levanta a esos hombres y mujeres llenos de la gracia, llenos de la misericordia, llenos del poder de lo alto para hacer tu obra. Señor, que hoy muchos se decidan a ser esos discípulos conforme al propósito eterno por el cual tú los llamaste. Amado Dios, te doy muchísimas gracias por este tiempo. Muchísimas gracias por esta palabra y muchísimas gracias por todo lo que tú estás añadiendo día a día a nuestras vidas, a nuestros corazones. Gracias por tu bendición. En el nombre que es sobre todo nombre. Padre mío y Dios mío, te damos muchísimas gracias. Amén y amén. Y si estás por primera vez, te invito que le entregues tu corazón a Jesús. ¿Cómo? A través de la oración de fe. Di conmigo: Señor Jesús, yo te acepto como mi Señor y Salvador. Perdona mis pecados, borra mis maldades, arranca mis rebeliones. Te entrego mi ser y mi corazón por completo. Gracias por entrar en mi corazón. Anota mi nombre en el libro de la vida. Amén y amén. Con esta oración aceptaste a Jesús como Señor y Salvador de tu vida y ahora eres un hijo de Dios. Así que ponte en contacto con nosotros para que podamos darte un discipulado y ayudarte a crecer y alcanzar todo el plan y el propósito que Dios tiene para con tu vida. Amén. Muy bien. Recuerde que nos reencontramos mañana a las 3 p.m. con el servicio online de Impacto Familiar Madrid, con un invitado muy especial, y a las 8 p.m. con Impacto Familiar Perú. Tenemos también un invitado muy especial, así que no te podés perder los dos servicios online que vamos a tener en el día de mañana. 3 p.m. hora de Perú, 10 p.m. hora de Madrid, 8 p.m. hora de Perú. Así que no te podés perder nada de lo que Dios va a hacer. Y nos reencontramos el próximo jueves a las 11 a.m. hablando del mismo tema, hablando acerca de renunciar por amor a Jesús. Que el Señor te bendiga, te guarde, te ilumine, te guíe y que disfrutes de un día sobrenatural. Le doy a nuestra voz en off para que se despida. Muy bien, y antes de despedirnos saludamos a Maffer, que hoy está cumpliendo años. Maffer, que el Señor te bendiga. Y ahora sí me despido, no sé si la quieres saludar. Muy bien, Maffer, que el Señor te bendiga muy feliz cumpleaños, muchos besitos en este día y que pases un día precioso. Te amamos, Maffer. Muy bien, bendiciones. Bendiciones. Que pasen una hermosa tarde. Chao. Dime si con él tú te irías, busca cada día su perdón.